Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 246 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Esta semana estamos analizando el movimiento FIRE, el movimiento de buscar la jubilación lo antes posible, conseguir la independencia financiera antes de los 40 años. Y tengo que reconocer que tenía una idea muy equivocada de lo que era todo este movimiento, toda esta cultura. Había leído y había visto algunas cosas sueltas y me había hecho una idea bastante equivocada. Pensaba que estábamos ante unos métodos muy radicales de conseguir la libertad financiera, y en cierta medida es cierto, pero estaba equivocado en muchísimas otras cosas. Había leído a Peter Adeny, o no sé cómo se llama, la persona que está detrás de la web de Mr. Money Mustache, y otros blogs similares, y no fui capaz de entender la parte más importante del estilo de vida FIRE. Si es la primera vez que me escuchas, o no me escuchas habitualmente, te tengo que reconocer que yo no tengo la libertad financiera. Y estoy muy cerca de esta edad, de los 40 años, de esta edad objetivo. El blog de Quiero ser rico y el podcast salió un poco con la idea de ir contando cómo voy yo en mi camino de búsqueda de la independencia financiera, de buscar esta libertad financiera. Yo soy un aprendiz más. Y el resumen del podcast de hoy es que después de informarme un poco más, después de investigar un poco más sobre todo esto, hay muchas cosas de mi vida que me gustaría cambiar. Cuando pensé en 5 temas para 5 artículos para esta semana, el capítulo de hoy, el tema del artículo de hoy, del podcast de hoy, era porque pienso que la libertad financiera FIRE es una mierda. Y tras ir un poco más profundizando y conociendo más en el tema, he cambiado bastante de opinión. Lo que pensaba antes era que el tener un porcentaje de ahorro tan alto era renunciar demasiado a poder disfrutar del presente. También pensaba que hacer todo por uno mismo era recurrir a un coste de oportunidad muy grande, cuando realmente es hacerte más independientemente financiero. No desde un punto de vista tan contable, tan económico, pero sí no depender de otras personas, ser más independiente. Y también pensaba que no necesitaba llevar un control de finanzas tan completo, con gráficos y con más indicadores que una central nuclear, cuando realmente en este punto también estaba un poco equivocado. No entender tantos indicadores, pero sí en el control de las finanzas. Un poco el resumen es que suponía que era un trabajo demasiado grande para una recompensa que pensaba que no merecía la pena. Por la parte final está la libertad financiera. Me parecía una libertad financiera demasiado frugal, demasiado simple. A mí me encantaría vivir con un pequeño huerto, pero me gustaría tener una calidad de vida, o no sé, llámalo como quieras, pero que no pareciese que estoy viviendo en mitad de los años 80. Me gustaría disfrutar de algunas comodidades más del día de hoy. Y un último punto sobre la libertad financiera es que se enfoca muchísimo en la regla del 4% y mucho menos en los ingresos pasivos. Lo bueno de los ingresos pasivos es que como van llegando a tu cuenta corriente, puedes ver cómo van creciendo. Y cuando la libertad financiera es un poco a base de la regla del 4%, de ir acumulando capital, ese estímulo de ir viendo tu dinero en la cuenta, pues lo pierdes. Desde mi punto de vista de ver las inversiones, siempre se ha acercado mucho más a esta de la regla del 4% que a unas inversiones pensando en ingresos pasivos. Así que este punto que siempre chirriaba un poco en mi forma de entender las finanzas personales, ahora tiene un poco más de sentido. Al final, la libertad financiera no es más que un concepto contable, un concepto numérico. Tus ingresos pasivos, o si incluimos el tema de la regla del 4%, este número tiene que superar al número de tus gastos mensuales. Si tienes más ingresos pasivos que gastos, eres libre financieramente, y si no, no lo eres. Así de fácil y así de sencillo. Pero esto es a nivel contable, a nivel de los números. Pero conseguir la libertad financiera, y la forma de hacerlo, y la forma de vivir esta libertad financiera, hay muchísimas diferencias de hacerlo de una forma y de hacerlo de otra forma. Y yo, después de leer, después de escuchar a muchos gurús financieros, de leer muchos libros, pues tenía unas influencias que eran un poco diferentes a esta forma de entender las finanzas. La influencia más importante de este movimiento es La bolsa o la vida, de Joe Domínguez y Vicki Robbins, un libro que yo no había tenido la ocasión de leer hasta que empecé a investigar un poco más sobre todo esto. Hasta ahora, mis principales influencias económicas y pensando en la libertad financiera fueron las siguientes. Por un lado, Robert Kiyosaki, especialmente con su libro Padre Rico, Padre Pobre. El libro de Padre Rico, Padre Pobre seguramente fue el segundo libro de finanzas personales que leí, y era el primero que hablaba de la libertad financiera. Es un libro que si no has leído nada antes sobre libertad financiera, te va a hacer estallar la cabeza. Simplemente este libro te enseña, te descubre que existen formas diferentes de hacer las cosas.
y es un libro muy recomendable si no has leído nada de esto antes. Entrando un poco más en los detalles, en lo que enseña Robert Kiyosaki, a Kiyosaki le gusta mucho buscar los extremos, buscar el blanco-negro, el buscar ricos y pobres, el buscar el Estado no roba, los bancos centrales no roban. Es un poco a esta dicotomía, a este extremo, o estás en un lado o estás en el otro, somos amigos o somos enemigos, ricos y pobres, bueno, como si hubiese algún tipo de guerra o algún tipo de enfrentamiento. Sin entrar en estos detalles, la libertad financiera de Kiyosaki se basa en inmuebles y en deuda, ir hasta el tope de deuda. Cuanta más deuda, mucho mejor, siempre hablando de deuda buena, por supuesto. Pero el problema es que la deuda buena se puede convertir en un gran problema, un cambio de las condiciones económicas, un cambio en la situación del mercado, diversas situaciones familiares o personales. Yo personalmente sí que he sufrido esto del mito de la deuda buena. Y al final, a mí por lo menos no me gusta depender de la deuda. Otra influencia muy importante para mí, y es irse un poco al otro extremo, es Dave Ramsey. Me encanta Dave y su concepto de la paz financiera. Sus 7 pasos para conseguir la paz financiera para mí son una referencia y casi siempre es un poco el método o las pautas que sigo cuando tengo un cliente en una sesión privada. Dave Ramsey no habla tanto de la libertad financiera, sino más bien del concepto de la paz financiera. La paz financiera es no tener deudas, es tener una ocupación que te guste, que esté bien remunerada y llegar a la edad de la jubilación con la libertad financiera. En fin, que no tengas que preocuparte nunca más por problemas económicos. Si no has leído a Dave Ramsey cuáles son los 7 pasos para conseguir la paz financiera, te lo resumo muy brevemente, saltándome algunos pasos, pero básicamente son los siguientes: eliminar deudas, tener una casa propia, empezar a ahorrar para la jubilación, ahorrar para la universidad de los hijos y terminar de pagar la casa. Y a partir de ahí, una vez que has terminado de pagar la casa, es cuando sigues invirtiendo, sin deudas por supuesto, y estás cada vez un paso más cerca de la libertad financiera. Pero Dave también habla muchísimo de cuidar la familia y de aumentar los gastos una vez que llegas a pagar tu casa y ya estás contribuyendo a la jubilación o a los estudios de tus hijos. No hay una cifra máxima para el ahorro en la paz financiera de Dave Ramsey, pero por encima del 30% de tus ingresos ya se considera que estás viviendo por muy debajo de tus posibilidades. Te recuerdo que aquí estamos hablando en el movimiento FIRE, estamos hablando de intentar conseguir de ahorrar al menos el 50% de tus ingresos. Otra influencia de finanzas personales que he tenido y que me ha marcado bastante y que la utilizo bastante de referencia es todo lo que está relacionado con ahorrar el 10%. Kiyosaki, Dave Ramsey y muchísimos autores de finanzas personales insisten muchísimo en ahorrar como mínimo el 10% de tu salario. Si hablamos de qué porcentajes tienes que gastar, cuánto tienes que ahorrar, cuánto tienes que invertir, me ha marcado bastante Harv Eker, el autor del libro Los secretos de una mente millonaria, que habla de ahorrar un 10% para gastos futuros y ahorrar o invertir un 10%. Y precisamente de todo esto te he estado hablando en las últimas semanas. Existen muchísimos libros, muchísimos autores que nos hablan de la importancia de ahorrar antes que ninguno otro de tus gastos. Que antes de gastar en ninguna otra cosa, primero ahorres. Y siempre debes ahorrar como mínimo el 10% de tus ingresos. El último gurú del que te quiero hablar hoy y que me ha influido bastante, tengo que reconocerlo, que no pensaba que me hubiese influido tanto, es Ramit Sethi, el autor del libro Te enseñaré a ser rico. Este libro es muchísimo más actual y en él hay muchísimos trucos y muchísimos consejos para ahorrar en cosas que según el autor son realmente muy importantes. Sus consejos van muy relacionados con cosas como usar comparadores de precio, saber negociar para llamar a tu aseguradora, a la compañía de teléfono o para lo que sea, para conseguir el mejor precio, o usar correctamente tus tarjetas de crédito y conseguir puntos y regalos y todos estos productos o todas estas promociones o descuentos que nos dan las tarjetas de crédito y otros productos similares, cupones y cosas que podamos conseguir con lo que ya tenemos contratado. Un ejemplo que usa casi siempre Ramit es que mucha gente se empeña en ahorrar $4 que le cuesta un café en Starbucks y al final toman un café de peor calidad en un sitio más desagradable o bueno, todo lo que sea, que se gastan mucho menos que se intentan ahorrar estos $4 o la cantidad que sea. Y tal vez por poderse ahorrar unos 700 euros al año, dejan escapar más, dejan escapar muchísimo más dinero. Dejan escapar mucho dinero por no llamar al seguro y conseguir una rebaja, por no llamar a la compañía de teléfono, por no conocer los mejores días para reservar un vuelo, o no usar las coberturas y los descuentos de la tarjeta de crédito, y así con muchísimas otras cosas.
No recuerdo exactamente cuál era la situación exacta de Remit cuando escribió el libro, pero era en algún momento muy próximo a su salida de la universidad. Más o menos creo que lo publicó 4 años después de terminar su doctorado, que por cierto, estudió en Stanford. Así que muchos de los consejos de este libro no están muy enfocados en el tema de una familia. Otro aspecto importante de sus consejos, de sus finanzas personales, es que se intenta alejar un poco de lo que vivió en su infancia. El ser hijo de una familia tradicional hindú, por hindú me refiero a que él vivía en Estados Unidos, pero su familia era de origen de la India. No me refiero al término que suelen utilizar los latinos en Estados Unidos cuando se refiere a que son personas sin documentos, indocumentados. Bueno, pues su infancia estuvo muy marcada por unas formas de ahorro extremo, de no poder salir a comer afuera o hacer cosas que hacían otros chicos de su edad. No te lo he dicho, pero Remit nació en 1982, así que, bueno, podemos considerar que es un millennial, que es una persona bastante actual, y actualmente es una persona que se dedica principalmente a vender cursos online y a temas de negocio relacionados con el marketing digital. Si no lo conoces, yo te recomiendo que te apuntes a su newsletter. Su newsletter es un correo que vas a recibir casi todos los días, al menos de lunes a viernes vas a recibir un correo. Son unos correos muy largos y todas las semanas te intenta vender algo. Bueno, al cabo de varias semanas te das cuenta que los correos empiezan a repetir, pero ese es otro tema. Y vas a recibir un montón de consejos de ahorro, pero también de negocios y muchísimas otras cosas de marketing y todo esto. Así que volvemos un poco a mí, un poco a lo que he aprendido y a todo esto. Podemos decir que yo he estado muy influenciado por todas estas personas de las que te he hablado y por muchísimas otras cosas. Y el mensaje al final es que ahorrar está muy bien, invertir está muy bien, pero no te puedes olvidar de disfrutar de la vida. En cambio, los FIRE no están en contra de nada de esto, pero si van un paso más lejos, te obligan, y a obligar entre comillas, te obligan a analizar cada uno de los gastos que tienes y a pensar si ese gasto realmente merece la pena. Y ese gasto está realmente alineado con tus valores y con las cientos de horas que trabajas cada mes para trabajar para tener eso. En este caso, las finanzas y el ahorro están más enfocados en comprar solo lo que realmente te interesa y lo que te hace sentir bien. Y da igual que esto sea más o menos del 50% de tus ingresos. También se centran muchísimo en dedicarle a lo que realmente quieres, lo cual en muchos casos puede tener un impacto muy positivo en muchas otras personas. Y para poder hacer lo que quieres, para poder hacerlo, necesitas no tener que ir a trabajar, o al menos no ir a trabajar a un sitio que no está completamente alineado con tus valores. Otro aspecto que yo recomiendo es llevar un control de las finanzas lo más preciso posible, pero no tiene que ser exacto, que debes mantener un equilibrio entre el tiempo que le dedicas y la información que vas a obtener. Pero un auténtico FIRE de todo esto piensa que eso es una chapuza. O lo haces bien o no lo haces, o llevas un control correcto de tus finanzas hasta el último céntimo o realmente no lo llevas. Al final de mes no puede haber unos pocos euros o unos cuantos euros que no sabes dónde los has gastado. Todo tiene que estar correctamente medido. Pero lo más importante de todo, es que todo está relacionado con la vida que tú quieres vivir y con las cosas que realmente te importan. Si no te gusta tu trabajo, o al menos te gustaría estar haciendo otra cosa, tal vez en este momento tus prioridades a la hora de gastar no están diciendo lo mismo. Así que tal vez puedas acelerar un poco tu paso hacia la libertad financiera, ahorrar un poco más, llevar una vida más sencilla y llevar la vida que realmente quieres vivir. Recuerda la frase, vive como nadie para poder vivir como nadie. Ya un poco a modo de conclusión, un poco para terminar el podcast de hoy, decirte que realmente he cambiado de opinión. Después de informarme un poco más, después de investigar un poco más, he cambiado mi opinión no solo del movimiento, no solo de esta cultura, sino también de mi forma de entender las finanzas personales. Ahora mismo soy mucho más consciente de mis gastos, o por lo menos estoy intentando ser más consciente de mis gastos. Hoy es viernes y estamos ya a final de mes. Ya he empezado a realizar algunos cambios en mi vida y este fin de semana me pararé un poco más y empezaré a revisar un poco mis archivos, empezaré a mirar un poco los indicadores que tengo y hacer cambios bastante importantes en mis finanzas personales. Al menos esa es mi idea inicial. Empezar a crear algunos indicadores más, pero no unos indicadores personales sobre mis finanzas, sino unos indicadores para compartir en toda la familia. Y esto es todo por hoy. Y si quieres cambiar tu forma de vivir, si quieres cambiar ciertas cosas en tu vida, no te pierdas el podcast de la semana que viene, que vamos a hablar de cómo cambiar los hábitos. Y si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te ha gustado, suscríbete para no perderte ninguno de mis episodios y apúntate a la newsletter de Quiero Ser Rico en quieroserrico.com. No te voy a llenar la bandeja de entrada como lo hace Remit, pero sí te digo que merece muchísimo la pena. Y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en mi correo electrónico, que es hola@quieroserrico.com. Un saludo y que tengas un maravilloso fin de semana.